Es una tarde otoñal en Buenos Aires, pero con una temperatura primaveral y un tiempo propicio también de encuentro en AADI, la Asociación de Intérpretes Argentinos, una sede, por cierto, histórica. He tardado en llegar hasta este despacho porque he recorrido la belleza de este palacete, de esta casa histórica, verdaderamente. Nos va a contar de esta casa y de su actividad el maestro Horacio Malvicino, quien preside esta Asociación de Intérpretes Argentinos, y además poder hablar de su carrera, de su extensa carrera, de la actualidad del jazz. Y es un placer recibirlo para Horizonte Sur. Maestro, gracias por estos minutos. Al contrario, un gusto estar con Horizonte Sur. Yo no soy sureño, pero soy entrerriano, soy de la Mesopotamia. Y es verdad lo que dice respecto a lo que es esta casa, porque esta casa es lo que antes se llamaba un petit hotel, es una vieja ya de muchos años. Y tiene, en esta casa se reunía General Perón con Eva, con la señora Eva Perón. Y tenían acá toda su casa. Esto tenía 3 pisos. Nosotros le agregamos 2 pisos más. Y bueno, acá vinieron a dar los que comenzaron con esto. Yo empecé hace ya 33 años que estoy. Y bueno, es decir, la misión desde un principio hasta ahora, es decir, que hemos podido llegar a ordenar, es el pago de los derechos de los intérpretes. Es decir, cada disco que se emite, nada que sea en vivo, cada disco que se emite, nosotros tomamos de alguna manera o de otra, ya ahora con medios mejores a partir de internet, y tenemos la difusión completa de todo lo que sucede musicalmente, así que de acá parten los derechos que toda la gente que pasa discos en sus locales, en restaurantes, en confiterías, en donde sea, esa gente tiene, paga una cuota mensual, y eso es lo que juntamos y distribuimos entre todos los intérpretes, es decir, no solo el director de una orquesta, sino a lo mejor el cantor de la orquesta y también los músicos que interpretan ese disco, de tal manera que de manera escalonada, de acuerdo al nivel de calidad de función que cumple dentro del disco, el director entonces cobra, si se pone como intérprete número 1, por ejemplo Aníbal Troilo, número 2, el cantante de Aníbal Troilo, y número 3, los músicos que integraron esa determinada grabación que se está difundiendo. Bien, estamos conversando con el maestro Horacio Malvicino en la sede de AADI, aquí en Buenos Aires. Nos explicaba de esta casa histórica que es absolutamente atractiva y de estos detalles que son la característica gremial de esta asociación. El maestro Malvicino tiene una larga carrera en el jazz. Nos gustaría hacer una retrospectiva de lo que usted recuerda, de lo que usted nos quiere contar, de esa larga carrera en el jazz, es decir, un movimiento donde usted es pionero prácticamente. Sí, no soy pionero, había jazzistas antes que yo viniera. Lo que pasa es que yo desde muy chico, en mi pueblo, yo estudiaba la guitarra de los 6 años y a los 14 se me cruzó casualmente usted nombraba a Goodman, el sexteto de Goodman, y ahí tuve oportunidad de escuchar a un guitarrista que realmente fue la base de mi lanzamiento jazzístico. Y lógicamente tuve así toda me empecé a estudiar los solos de él. Es decir, yo indiscutiblemente en el conservatorio era muy culto el conservatorio y bajo ningún concepto el profesor podía permitir de que uno se diera el lujo de tocar algo de jazz, porque era no tenía como un pecado. Un pecado, exactamente, un pecado, había que esconderse. Pero por suerte, bueno, ya mi edad llegó a la edad de venirme acá a Buenos Aires, que yo comencé a estudiar medicina, vine acá a estudiar medicina y estuve en la facultad durante muchos años, hasta que, bueno, por una necesidad
tuve que salir a trabajar. Yo había dejado de tocar un par de años, pues estaba dedicado nada más que a la carrera, y bueno, me lancé de vuelta. Digo, bueno, si tengo que buscarme algún trabajo, mejor que el trabajo sea con la música. Y entonces salí con la guitarra a buscar algún trabajo. Y bueno, por suerte yo tenía una muy buena base musical, estudié en un conservatorio muy serio, con lo cual no tenía problema en la lectura de la música. En un principio los guitarristas acá no tocaban mucho, no se dedicaban mucho a tocar la guitarra, lo que sí hacían mucho ritmo con la guitarra, y por lo general eran cantantes también. Con lo cual cumplían una doble función en las orquestas. Sí comencé así de a poquito, y así pude conectarme con gente que realmente a mí me parecía fabulosa, que tomó muy en serio lo que yo hacía, y armamos un grupo que se llamó casualmente, por eso comentaba los otros días lo de Bob Club, porque la aparición de Bob Club, de Parker y de Gillespie, a partir del 39 más o menos, 35, 36 para adelante, ahí estaba también en el grupo que de los americanos estaba Charlie Christian, que fue el guitarrista que yo escuchaba que fue uno de los pioneros de la guitarra electrificada, es decir, con un micrófono debajo de las cuerdas y un amplificador para que fuera más fácil de poder escuchar. Y así que fuimos los primeros que, claro, al lado de lo que era el jazz tradicional, esto era una especie de una cosa extraña, que acá los músicos de jazz tradicionales tenían preocupación respecto al estilo que tocábamos nosotros, lo consideraban demasiado avanzado. Era un poco parecido el fenómeno a lo que pasó cuando apareció Piazzolla, en el cual también estuve yo, a tocar tangos o a tocar música de Buenos Aires, y los tangueros tradicionales tenían serios problemas y serios enfrentamientos con nosotros por razones del estilo, ¿no? Pero por suerte el jazz ha sabido lo mismo que el tango, ha sabido encontrar los nuevos caminos, y no ha habido ningún tipo de problema. Hoy día yo sí tengo cierto... pese a los años que tengo, sigo estudiando porque me place mucho tocar el instrumento, y en fin, ya cambió mucho todo lo que sucedía en esa época. El disco dejó de ser importante o trascendente porque, en fin, Internet permitió que toda la gente pueda bajarse los contenidos de Internet, y dejaron de comprar los discos, con lo cual el disco hoy tiene una tarea más bien de promoción de un intérprete para llevarlo a un lugar, para hacerlo escuchar, para ese tipo de cosas, ¿no? Pero no como venta, que en determinado momento fue el medio de vida de todos nosotros. Así que directamente siempre uno, con lo mismo que me pasó con el tango, nos pasaba, porque acá el presidente, fallecido lamentablemente hace unos meses atrás, el Leopoldo Federico, comentamos con respecto al tango de que directamente, a medida que iban desapareciendo por los años, Pugliese, Troilo, ya Salgante de 90 y pico de años, Mariano Mores, son gente ya que ha dejado de actuar, de trabajar. Y pensábamos que se iba a ir apagando de a poquito, pero apareció un grupo nuevo de chicos que tocan todos los instrumentos que tienen que ver con la orquesta típica, clásica, porteña, de violinistas, bajistas, pianistas, bandoneonistas, que pueden ir desde los 8 o 10 años, aunque parezca mentira, hasta no sé hasta qué edad, porque ahora ya tienen 30 y tocan espectacularmente bien, con lo cual están salvadas las posibilidades de que todo eso siga. Y en tanto se le ofrezca al tango la posibilidad de poder expandirse en el mundo, eso es más que nada una tarea política, e indiscutiblemente el tango funciona espectacularmente bien, porque con Piazzolla recorrimos el mundo más de 10 veces, tocamos en los lugares más ignotos que se puede ocurrir a cualquiera, desde Corea del Sur o del Norte o Pekín o Japón. Tuvimos más de 10 veces. La música de Piazzolla ya es universal realmente,
Y con el jazz se me ocurre que pasa lo mismo. El jazz, lo mismo que, así como en el tango hay ciertas expresiones que son exageradamente, digamos, muy personales y muy difíciles de apreciar como tango, porque yo entiendo de que, es decir, cualquiera de ese tipo de música, el músico de jazz, si no tiene swing, es decir, para mí personalmente no es jazz, no es lo que yo califico como jazz. No soy nadie para poder decir no o no es, pero para mí lo que me suena como jazz es cuando se me mueve algo adentro y se me mueve el pie y digo, sí, ahí me meto, ¿no es cierto? Y con el tango pasó una cosa igual. El tango tiene que tener, es decir, si no tiene lo que Piazzolla calificaba de mugre, si le falta mugre no funciona. Es decir, vos podés escuchar una orquesta japonesa que tocan maravillosamente bien, muy técnicos y muy especiales, pero sabor no tiene. Es una cosa parecida a la que pasa también con la música brasilera. Es decir, hay mucha gente que puede tocar música brasilera, pero como un brasilero seguramente que no. Tiene ese algo que da la tierra, que seguramente es lo que crea el feeling, ¿no? El contagio. Así que bueno, estamos aquí desde esta casa, trabajando, sí, muy duro, muy fuerte ya. Esta entidad que empezó con 4 o 5 muchachos que hacían fuerza para llevar adelante el proyecto. Salió un decreto, ya no nos pudimos ubicar y hoy día ya tenemos más de 30.000 socios y repartimos los derechos en toda la República Argentina, ¿no? Así que tengo yo la mejor esperanza. Hay mucha gente dentro del jazz que a mí me gusta mucho cómo toca, porque me llegan, porque tocan jazz para mí. Hay otros que hacen manifestaciones que son muy supuestamente modernas o atonales o de distintos estilos, de formas musicales que no me suenan a jazz, que tal vez puedan ser underground o puedan ser una especie de su manera de funcionar, pero no me da ganas de tocar con ellos, por ejemplo, si se diera el caso, ¿no? En cambio, es decir, entiendo de que cuando uno siente eso que funciona adentro, y si uno se sienta a escuchar a Peterson o a, qué sé yo, a cualquiera de los famosos y cualquiera de los que no son famosos pero nuevos, porque en Estados Unidos se preocupan mucho porque como es una especie como de música nacional, tienen muy buenos conservatorios como Berkeley, como todas esas academias que enseñan jazz directamente y que es lo que yo creo que acá habría que hacer con el tango para casualmente enseñar a las nuevas generaciones que tengan oportunidad de conocer todo lo que pasó, lo que vino, lo que hay ahora y lo que va a venir. Y de ahí seguramente surgirán las nuevas modalidades y las nuevas formas, ¿no? Maestro Horacio Malvicino, usted dijo en un momento, habló de lo que pasaba con Piazzolla cuando surge, de la controversia, si era tango o no, con el jazz lo mismo. Es decir, yo pienso que tal vez eso pasa por los que hacen la música, pero el público, ¿cómo era en el caso de cuando surgió Piazzolla? ¿Qué pasaba con la gente? ¿La gente también lo rechazaba? No, sí, claro que lo rechazaba, pero lo que pasa es que en ese momento la escuela tradicional del tango era muy numerosa y esto nuevo que hacíamos con Piazzolla, lógicamente no tenía oportunidad de poder ser escuchado, difundido, es decir, le faltaba marketing, le faltaba llegar a... Tan es así que la imposición de Piazzolla en Europa, que ha llegado a ser impresionante, cuando comenzó porque los ballets de distintos tipos de folclore de todo el mundo encontraron algún disquito de Piazzolla que había por ahí, que habíamos hecho con el Octeto Buenos Aires, que fue el primer grupo así de ese estilo que hizo Astor, sacando sus versiones que dentro de la orquesta de Troilo como músico de la orquesta, o la orquesta de él, ¿no? La orquesta típica clásica, la que se llama la orquesta del 46. Lo que sucede es que, claro, lógicamente hoy día es decir, eso se fue destacando de a poquito. Claro, cuando
cuando salimos con el Octeto de Buenos Aires, con gente como Franchini, como ¿qué te puedo decir? Atilio Stampone, pianista, todos músicos, el Gordo Federico de bandoneón junto con Piazzolla, sí, lógicamente era una cosa que llamaba la atención, porque indiscutiblemente salía de los cánones habituales que tenían los arreglos. Los arreglos de Piazzolla siempre fueron el medio importantísimo de poder crear algo, ¿no? Y su capacidad como compositor también, ha escrito más de 1000 y tantas obras, y las que nos conocemos, tal vez las que más se conozcan son, es decir, la más conocida, Nonino, Libertango, todo ese tipo de cosas, ya los conoces, o los que han sido cantados, ¿no? Pero en general, esto fue de a poquito, fue como doctrinario, si se quiere, de a poquito fuimos logrando que se metiera, que entrara, y hoy día a tal punto ha llegado el orden y cómo se ha impuesto Piazzolla con la juventud, que las partes del quinteto, que fue lo más acabado que tuvo, todos los quintetos diferentes, yo integré prácticamente todos, toda esa música ha sido editada y los arreglos han sido editados, y las partes, los guitarristas que van a estudiar a un conservatorio estudian seriamente la música que hay escrita para guitarra por Tárrega, por Segovia, por todos los famosos. Estudian también la música de Piazzolla, porque es muy difícil de tocar, y entonces lo estudian como una cosa de estudio, y ahí es donde se enganchan y empiezan a explorar, ¿no? Eso es lo importante. Volviendo al mundo del jazz, maestro Malvicino, la posición del jazz en este momento en el mundo. Tenemos muy buenos intérpretes, el jazz argentino tiene sus festivales, es decir, en la Argentina hay un movimiento de jazz muy importante. Y en el mundo también, ¿cómo lo ubica? ¿Cómo estamos posicionados? ¿Cómo nos consideran? Y bueno, sabés que el jazz nunca dio, en Estados Unidos, que es su cuna, digamos, nunca dio para vivir. Hay poca gente que ha podido vivir del jazz. Es decir, siempre ha sido un trabajo de cierta manera underground en algún aspecto. Los boliches de jazz, la vida del músico de jazz es diferente del super popular que llena estadios. Es decir, los músicos americanos han logrado hacer una buena entrada económica yendo a trabajar a Europa, a los festivales europeos. En Estados Unidos es más complicado, es más difícil. Es decir, en general, los músicos que tocan jazz trabajan en alguna orquesta profesional, y normalmente después distraen su tiempo para ir a tocar algunos lugares muy especiales que han sido muy clásicos en toda la historia del jazz, y al Village, a todos esos lugares, Village Vanguard, a todos los lugares que han tenido onda jazzística. Ahí sí, ahí van por muy poca plata y no pretenden ganar sumas fabulosas, ni mucho menos. En la parte comercial, digamos, en la parte de la música popular, ya sea que integrando grupos que pueden ser rockeros actualmente a través de la última camada del rock, ¿no? Pero vivir del jazz ha sido bastante complicado, como vivir del tango también en este momento es sumamente complicado, porque no hay donde tocar, hay pocos lugares donde tocar, y lo que se paga tampoco es muy importante como para que el músico pueda hacer su vida, de su familia, sus hijos, en fin, todo su desarrollo. El tango ha tenido mucho que ver con el baile también. Piazzolla siempre se negó, nunca quiso poner una pareja de baile. Hoy día, para poder hubo un momento en el cual para ir a Europa a tocar había que llevar 2 o 3 parejas de baile, porque si no, y vos sabés que hay toda una corriente, por ejemplo, de Japón, que viene acá y que ya viene con todo el itinerario armado. Llegan un sábado, descansan el domingo, el lunes ya tienen un lugar donde ya vienen, habitan, tienen su comida, y de lunes a viernes estudian el baile, van a las academias de baile, y luego vuelven, viven, ya tienen todo armado como un tour tanguero, ¿no es cierto? Y el domingo se vuelven a ir a Tokio o a cualquier otra parte, ¿no?
Con respecto al jazz y la gente que nos escucha y que va incorporando este género, algunos lo tenemos muy incorporado y lo amamos, pero alguien que diga, bueno, voy a empezar a escuchar jazz, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que decir, no es una cuestión de orden, es una cuestión de que es decir, el que le gusta la música y comienza a estudiar, por lo general, comienza a estudiar un instrumento y ahí demuestra una inclinación o hacia el género, digamos, clásico, como se dice habitualmente, y entonces escuchará los clásicos y empezará a escuchar de acuerdo a la guía que tenga dentro de su actividad. Tendrá una guía y le harán escuchar los discos, empezará escuchando música de Bach, así va haciendo toda una escala hasta llegar, es decir, también su capacidad de poder tocar, porque es una música que hay que leerla, que hay que aprenderla, que hay que memorizarla y después tocarla. Y lo mismo pasa con el jazz. El jazz es lo mismo. Quien empieza contagiándose con Armstrong, con la vieja época del jazz, el inicio, el blues. Hay distintas corrientes dentro de todo eso, y después de ahí el mismo interés hace que uno empiece a buscar, a caminar, a hablar, a preguntar, y ahí hay muchos medios. Bueno, cuando uno tiene interés en algo, se mete. Los grandes nombres del jazz argentino, además de Horacio Malvicino, los grandes nombres para nuestra audiencia. Bueno, nosotros hemos tenido gente, la Argentina tiene gente como Lalo Schifrin, por ejemplo, que fue pianista de un grupo que teníamos en el Bob Club, con el Chivo Borraro, López Ruiz de bajo, Pichi Macei de batería, y yo de guitarra, que son esa foto que está ahí. Sí, la vemos. Y bueno, claro, él se dio cuenta de una cosa, que nosotros seguimos nuestra vida acá. Él buscó nuevos horizontes, indiscutiblemente fue primero a Europa, después volvió y después se fue a Estados Unidos. Se enganchó con alguien tan importante como Gillespie, fue pianista de su grupo, empezó a escribir para Gillespie, que es ese que está allá arriba conmigo, con Jacques DeJohnette, el pianista de Piazzolla. Y estoy yo ahí, ¿no? Estamos en el aeropuerto de París. Y bueno, y se fue preparando, se fue armando, dejó el grupo ese, empezó a escribir música de película, empezó a escribir música para las series de televisión, que siempre usando el jazz, porque vos escuchás Misión Imposible, es un tema de jazz, es decir, con un ritmo diferente al habitual, pero sobre el cual se puede improvisar perfectamente, pues la característica del jazz es esa, es decir, es un tema dado y después improvisar sobre ese tema, es decir, siempre sujeto a cómo está escrito y a cómo está armonizado, ¿no es cierto? Y el caso de Lalo, bueno, Lalo ya es un figurón enorme. Tenemos uno de los 2 o 3 mejores arreglistas americanos de música, ¿cómo se llama? Jorge Calandrelli. Jorge Calandrelli es una de las figuras más importantes. Es argentino, vive en Los Ángeles y no hay... Desde ya te digo, no hay cantante americano famoso si no ha pasado por la mano de Calandrelli, de Jorge. Un tipo bárbaro, muy, muy amigo, muy querido por mí particularmente, y un hombre de grandes valores. Y así como ellos, para abajo hay una cantidad de gente que viene jalando posiciones. Lógicamente, a medida que van pudiendo hacer sus trabajos, porque, es decir, no es fácil mantenerse dentro de una forma musical o de un estilo y con eso ganarse la vida y llegar a tener una posición. Son dos cosas diferentes. La parte comercial funciona de otra manera. En la época del disco, sí, el disco tenía importancia, tenía trascendencia, porque el disco se vendía en cantidades enormes, porque había un gran mercado discográfico y producía dinero. Pero lógicamente después ya con la venida de internet y ya el armado de toda la vía
de todo lo que puede hacer la aparición de iTunes, de todos los, de YouTube, de todos los, de lo que son corrientes, el estilo de Spotify, de todo eso. Es decir, ha variado muchísimo el negocio. Lo único que hacen es tomar los contenidos que grabamos nosotros y todos los músicos del mundo y pasarlos por ahí, pero no le dan un mango a nadie. Así que lamentablemente eso está en plena creación, la posibilidad de ver cómo vamos a hacer, y es uno de los trabajos de esta entidad, ver cómo vamos a hacer, y en todo el mundo, para poder cobrar los contenidos, ¿no? Claro, los derechos de autores o de intérpretes, ¿no? Sí, seguro, claro. Maestro, en una época usted tenía un nombre, Alain Debré. Yo recuerdo las tapas en mi casa de los discos. Lamentablemente no tengo aquí un disco para que usted me lo firme. Recién le acabo de mandar a Julio Lagos, sí, a Radio El Mundo. Porque el domingo me hizo una nota por la radio y me preguntaba me preguntaba por lo de Alain Debré, claro, porque era el nombre. Entonces yo le comentaba de que en el momento que yo grabé La Comparsita, eso se hizo para Francia, no se hizo para salir acá. Ajá. Entonces en Francia le pusieron el nombre, y en ese momento Alain Delon era la figura más importante que tenían los franceses, y Debré era un periodista que había logrado infiltrarse en la selva colombiana, sí, y poder hacerle un reportaje a Che Guevara en plena actividad, ¿no? De tal manera que buscaron dos nombres así muy metidos en el oído del público, con un buen concepto de marketing, y lo pusieron ahí, le pusieron ese nombre, pero nunca pensaron de que eso podía transformarse en un éxito. La Comparsita vendió más de 2,5 millones de discos. Es decir, cifras que son actualmente totalmente desusadas y que no tienen nada que ver con la realidad del mercado. Y bueno, entonces me preguntaba Julio, me decía, ¿y qué no grabaste nunca más? Le digo, sí, acá hubo una época en que acá hubo una gran, la gente tuvo un gran gusto por escuchar música instrumental, es decir, sin canto, sin parte vocal. Y así aparecieron un montón de orquestas que tuvieron Carabelli, qué sé yo, montones de orquestas. Y ahí entró Alain Debré con toda esa gente. Después esa moda acá se pasó. Pero en Europa sigue teniendo vigencia, porque es una música que se usa mucho para lugares, para fondos de ambientes, y yo sigo grabando, para una pequeña empresa de Londres que se ocupa, y le acababa de mandar lo nuevo que estoy grabando, porque grabo todos los años un disquito con los temas que se ponen de moda por las películas, por las comedias musicales, que hay tantas ahora. Así que hay una cantidad de música flotando en el aire, que si uno no se remite a determinada comedia musical, seguramente no tenés donde escucharlo. En cambio, así, de esa manera puedes llegar a eso, ¿no? Así que esa es la idea. El maestro Horacio Malvicino, que nos recibe aquí en su despacho de AADI, la Asociación de Intérpretes Argentinos. Le agradecemos muchísimo, teníamos mucho gusto de conocerlo, de charlar unos minutos con usted, de saber de esta actividad nacional, porque esta entidad abarca todo el país. Claro. Decirle que Horizonte Sur y Radio Nacional son espacios para usted, su casa, y agradecerle también a su equipo que ha permitido que estemos en esta tarde casi primaveral de Buenos Aires, visitándolo. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted, gracias a todos los oyentes, que deben ser una gran cantidad, porque ocupan un espacio importante. Así que un saludo a todos, y que disfruten de la música como yo lo disfruto. Pienso que es uno de los grandes hallazgos del mundo, que no hay que desperdiciarlo realmente. Horacio Malvicino para Horizonte Sur.